Sucedió un viernes por la noche en uno de esos atardeceres dorados y lentos donde el tiempo parece estirarse lo suficiente como para perderse en pensamientos profundos. Mi esposo Andrés me había invitado a una cena formal organizada por su empresa, alguna celebración por un trimestre exitoso, si mal no recuerdo. Yo no conocía a mucha gente allí, más allá de los saludos corteses que se intercambian en las fiestas corporativas. Sin embargo, había asistido a suficientes eventos de este tipo como para reconocer a las figuras clave. Andrés siempre fue encantador en estas situaciones, con sus apretones de manos firmes y sus bromas suaves. Se movía con facilidad por el salón, charlando con colegas y riendo en el momento justo. Yo, en cambio, permanecía principalmente junto a la mesa del buffet, bebiendo una copa de vino tinto y sonriendo cuando alguien me devolvía el gesto con la cabeza. En un momento dado, empezaron a dolerme los pies por los tacones. Recuerdo haber pensado que debería haberme puesto las bailarinas azul marino en lugar de esos zapatos de tacón bajo que, aunque combinaban perfectamente con mi vestido, me estaban matando. Fue entonces cuando lo noté. Roberto Valdés. El jefe. No solo el jefe de Andrés, sino un hombre cuya presencia atraía la atención silenciosamente sin necesidad de alzar la voz. Era alto con una cabellera plateada que hablaba de décadas de seguridad y experiencia. Me había cruzado con él una vez fugazmente solo para estrecharle la mano y decir, un placer conocerlo. Esta vez, sin embargo, me miraba directamente a mí. Se acercó lentamente como tratando de no interrumpir mis pensamientos, y sonrió suavemente. «Isabella, ¿verdad?», preguntó. Su voz era profunda pero suave como un viejo disco de boleros sonando de fondo. Sí, respondí sorprendida de que recordara mi nombre, un placer verlo de nuevo, señor Valdés. Por favor, dijo haciendo un ligero gesto con la mano, llámame Roberto. Hubo un minuto de silencio. Miró a la multitud, y luego volvió a mirarme a mí. ¿Te importaría salir un momento al balcón? Allí está más tranquilo. Solo quería comentarte algo en privado, si es posible. Aquello fue inesperado. Me quedé helada por un segundo, más por confusión que por preocupación, y asentí. El aire afuera era fresco, típico de una noche en la capital. Nos paramos junto a la barandilla, admirando las luces de la ciudad que se extendían como un manto brillante. El ruido de la fiesta se apagó tras las puertas de cristal. Roberto se apoyó en la barandilla a mi lado, respirando hondo como si necesitara ese momento tanto como yo. Espero no estar cruzando una línea, comenzó, pero quería hablar contigo porque he visto cómo Andrés te mira y cómo habla de ti. Parpadeé confundida. Él soltó una risita suave. Suena extraño, ¿no? Quería decir que tienes una influencia sobre él, una buena influencia. Habla de ti con un respeto que rara vez veo, y noto esas cosas porque, supongo, me ha faltado una conexión similar en mi propia vida. No sabía qué responder a eso. Su tono no era coqueto ni inapropiado, pero había un peso inesperado en él, como si estuviera compartiendo algo que normalmente guardaba bajo llave. Perdí a mi esposa hace 8 años, dijo de repente bajando la voz. Cáncer. Ella era mi pilar silencioso en todo lo que hacía. Y desde entonces me mantengo a distancia de la gente en el ámbito profesional. Me va bien, pero en mi vida personal he estado en un lugar muy diferente. Lo miré no como al jefe poderoso, sino como a un hombre, y vi en sus ojos un cansancio familiar, ese que aparece cuando uno ha sido fuerte durante demasiado tiempo. Creo que verte hoy me recordó a ella, añadió. No por la apariencia física, sino por cómo te comportas. Hay una calma en tus ojos. Eso me hizo recordar cómo era yo cuando tenía a alguien a mi lado. Me quedé quieta con el corazón sin saber muy bien cómo latir. No había nada romántico en su voz, pero había algo profundamente humano, una especie de anhelo que resonó en mi pecho de una manera que no había reconocido hasta ese momento. Perdona si es demasiado, dijo. Simplemente quería decir en voz alta que tú les recuerdas a personas como yo que la conexión todavía existe, incluso si es solo una conversación en un balcón tranquilo. Tragué saliva. Es muy amable de su parte, Roberto. Creo que todos necesitamos a veces recordatorios de que somos importantes, de que todavía nos ven. Asintió lentamente y volvió a mirar la ciudad. Tienes toda la razón. Después de una pausa, me miró de nuevo. ¿Te importaría caminar un poco? Solo por la terraza. Me gustaría saber más sobre ti.
No por las historias de Andrés, sino por ti misma. Respondí que sí. No porque me sintiera halagada o intrigada, sino porque algo dentro de mí también quería ser escuchado. Caminamos lentamente por el borde de la terraza, lejos de la luz y la música suave del interior. La noche estaba fresca, soplaba una brisa ligera. El aroma de las damas de noche floreciendo en las macetas a lo largo de las paredes llenaba el aire. Roberto mantenía las manos en los bolsillos, dándome espacio, algo por lo que estaba agradecida. No había presión, solo paz, una paz tranquila, inusual y reconfortante. Siempre me han gustado estas noches, dije, sin entender por qué necesitaba llenar el silencio. La calma, la lentitud. Da la sensación de que el mundo no gira tan rápido. Roberto sonrió mirando hacia adelante. Eso es exactamente lo que me faltaba, estos pequeños momentos. Antes parecía tan natural. Y luego creo que dejé escapar demasiados de ellos a lo largo de los años. Llegamos a un rincón tranquilo donde no llegaban las guirnaldas de luces, y tras la barandilla se abría la vista al paisaje urbano. Era hermoso, tranquilo a su manera. Estábamos de pie uno al lado del otro. La distancia entre nosotros era suficiente para sentir respeto, pero lo bastante cerca para sentir que estábamos acompañados. Y él dijo suavemente: «Cuéntame algo sobre ti». No sobre Andrés. Cuéntame sobre ti. Aquello me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. Al menos no sin expectativas de por medio. Bueno, dije haciendo una pausa, solía pintar. No profesionalmente, solo para mí. Paisajes principalmente con acuarelas, pero hace años que no tomo un pincel. ¿Por qué paraste?, preguntó. En su tono se leía una curiosidad genuina. No estoy segura, respondí lentamente. La vida se volvió más ajetreada, luego más tranquila. Luego la rutina. Uno se olvida de lo que le hacía sentirse uno mismo. Roberto asintió como si comprendiera eso profundamente. Eso es lo más difícil, ¿verdad? Perder partes de uno mismo cuando estamos demasiado ocupados cuidando de todo lo demás. Sentí como algo se ablandaba en mi pecho. Una calidez inesperada, no romántica, simplemente el hecho de ser vista. Comprendida. ¿Y qué hay de ti?, pregunté. Aparte de dirigir un imperio y tener conversaciones nerviosas en cenas corporativas. Él se rió. La risa fue tranquila y sincera, y calentó el aire entre nosotros. Solía escribir cuentos cortos, confesó. Nada serio. Principalmente para ordenar mis pensamientos. No he escrito nada en muchos años. No veía el sentido si no tenía con quién compartirlos. Después de eso nos quedamos en silencio, no un silencio incómodo, sino uno lleno de significado. Sabes, dijo finalmente, tienes un aura especial. Escuchas con atención, respondes reflexivamente. Es una rareza. Creo que simplemente estoy aprendiendo a notar lo que no se dice en voz alta, respondí. Tal vez viene con la edad, o tal vez de pasar suficiente tiempo en silencio. Me miró, no con esa mirada breve y educada de antes, sino con una mirada tranquila y real. Sus ojos no buscaban nada. Simplemente capturaban el momento. Y quizás por primera vez en mucho tiempo me permití sostener eso. Espero que esto no suene extraño, dijo después de un momento, pero creo que me has recordado que la conexión no tiene por qué ser grandiosa o ruidosa. Puede ser un simple paseo por la terraza con alguien que no espera nada de ti. Acuyo me llegó hondo porque no estaba acostumbrada a escuchar eso tan simplemente, tan sinceramente. No sé qué es esto, dije en voz baja, pero se siente bien. Se siente real. Roberto asintió de nuevo como si hubiéramos llegado a un entendimiento silencioso. Sí, y por hoy es suficiente. Nos dimos la vuelta y caminamos de regreso hacia la luz cálida de la fiesta. No porque quisiéramos, sino porque la vida siempre nos empuja suavemente hacia donde nos esperan. Pero algo había cambiado entre nosotros, no de una manera peligrosa o dramática, sino sutil, innegable. Y de alguna manera supe que pasara lo que pasara después, eso no desaparecería por sí solo con la llegada del amanecer. Los días siguientes fueron tranquilos, al menos exteriormente. Andrés volvió al trabajo y yo entré en mi ritmo habitual: café por la mañana, tareas de la casa,
ropa cuidadosamente doblada mientras el sol de la tarde bañaba la mesa de la cocina. Pero dentro de mí algo se movía, un sentimiento apenas perceptible que no había experimentado en años. No era emoción romántica ni culpa, sino simplemente una conciencia de mí misma, de cómo había estado navegando por la vida en piloto automático. Andrés mencionó a Roberto un par de veces esa semana. Nada inusual, solo noticias sobre una reunión o un proyecto inminente. Yo escuchaba, asentía, sonreía como siempre, pero no mencioné la conversación en la terraza. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque no sabía cómo explicarlo para que no sonara demasiado serio. Luego el jueves recibí un correo electrónico de Roberto. Corto, simple. Isabella, espero que no te importe que te escriba. He estado pensando en nuestra conversación. Esa noche sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo. Calma. Conexión. Si alguna vez te apetece continuar esa charla, aunque sea con una taza de café, me encantaría la oportunidad. Con respeto, Roberto. Reflexioné sobre el mensaje durante un tiempo, lo leí 2 veces, luego una vez más. Mis manos flotaban sobre el teclado. No sabía qué hacer, pero en el fondo de mi alma sabía que quería responder. Escribí con cuidado. Roberto, gracias por tu mensaje. Yo también he pensado en nuestra conversación. Me caló hondo de una manera que no esperaba. Un café suena bien. Sin presión, solo un rincón tranquilo y la oportunidad de terminar la charla. Avísame cuando te viene bien. Isabella. Nos encontramos en una pequeña cafetería, escondida de las calles ruidosas del centro de la ciudad. Era acogedora, con mesas de madera silenciosas. En el aire flotaba el olor a granos tostados y pan dulce fresco. Llegué unos minutos antes, sacudiendo pelusas invisibles de mi blusa y fingiendo que no estaba nerviosa. Luego él entró y todo se calmó. Parecía más relajado de como lo había visto antes. Un poco menos rígido, en el buen sentido, menos hombre de negocios y más persona. Gracias por venir, dijo sentándose en la silla frente a mí. Casi no lo hago, admití. No estaba segura de si sería extraño. ¿Extraño?, preguntó suavemente. No todo está tranquilo como antes. Hablamos durante casi 1 hora de nada y de todo. De libros favoritos, de momentos que dejamos pasar. Había un consuelo extraño en ser entendida por alguien que no te debe nada. En un momento dado, se recostó sosteniendo su taza de café con ambas manos. Dijiste algo el otro día sobre olvidar quién eres cuando la vida se vuelve ajetreada. Eso no me deja en paz. Creo que he sido simplemente el jefe o el viudo durante tanto tiempo, o alguna versión de un hombre tratando de seguir adelante, que olvidé lo demás. Conozco ese sentimiento, dije. Significas algo para todos y olvidas que tú también eres alguien. Nuestras miradas se encontraron. No había ni pasión ni deseo carnal. Solo conexión. Profunda, suave y sincera. De esas que no exigen nada. De esas que te recuerdan que todavía estás completa. Cuando nos preparábamos para irnos, se detuvo a mi lado en la puerta. Isabella, dijo, sé que puede ser complicado, pero me gustaría mantener esta conversación contigo. Sin ninguna expectativa. Simplemente amistad, si llega a ser eso. Algo que nos dé a ambos un poco más de lo que teníamos antes. Respiré hondo. Creo que a mí también me gustaría eso, dije. Y lo decía sinceramente. No como una mujer que busca algo que no tiene en casa, sino como un ser humano redescubriendo partes de sí misma que habían permanecido demasiado tiempo en la sombra. Cuando caminé de regreso a mi auto, no sentí conflicto interno ni culpa. Me sentí más presente que en los últimos años. Y sabía que fuera lo que fuera esto, en lo que se convirtiera, ya me había dado algo valioso. Un destello de mí misma. Pasaron varias semanas. Tranquilas, suaves. Roberto y yo intercambiábamos correos electrónicos breves y reflexivos de vez en cuando. Un enlace a un artículo que pensó que me gustaría. Una foto de una pintura de acuarela que vio en una galería, y que le recordó lo que yo había descrito una vez. Nada inapropiado, nada oculto. Simplemente una conexión, de esas que no te das cuenta de que te faltaban hasta que aparecen de manera inesperada. Andrés no sospechaba nada.
No porque yo mintiera, sino porque no tenía nada que confesar. Lo que compartía con Roberto no era un secreto sucio. Simplemente aún no había encontrado las palabras. Una mañana me encontré en el desván, revolviendo cajas que no había abierto en años. Y allí estaba, mi viejo estuche de acuarelas. Los pinceles todavía cuidadosamente empaquetados. Las pinturas ligeramente agrietadas, pero utilizables. Las miré durante mucho tiempo antes de bajar y poner todo sobre la mesa de la cocina. La luz era perfecta, suave y dorada. Mojé el pincel en el agua, lo presioné contra el color verde pálido y dejé que mi mano se moviera. No fue perfecto, pero fui yo. Más tarde ese mismo día, le envié a Roberto una foto de la pintura. Un paisaje tranquilo en la ladera de una colina, solo un boceto, pero se sentía como el regreso de algo que creía perdido. Él respondió en menos de una hora. Es hermoso. No solo la pintura en sí, sino lo que simboliza. Me alegra que estés encontrando el camino de regreso a ti misma. Por la noche Andrés notó la pintura sobre la mesa y me miró con curiosidad. ¿Tú pintaste esto? Asentí. Siempre pensé que tenías talento, simplemente dejaste de hacerlo. Y en ese momento su sonrisa, su orgullo sincero, me recordaron algo importante. No se trataba de elegir entre dos personas. Se trataba de volver a elegirme a mí misma. Y al hacerlo traía de vuelta a mi vida, incluido mi matrimonio, una versión más completa de mí misma. La semana siguiente Roberto me invitó a un evento de arte en el centro de la ciudad. Creo que esto podría inspirarte, escribió. Sin presión. Lo pensé larga y cuidadosamente y luego decliné cortésmente. No porque no quisiera ir, sino porque sentí que algo había cambiado. Ya no necesitaba verlo a él como un espejo. Ahora podía verme a mí misma. Le escribí un mensaje. Roberto, gracias por tu bondad, por el espacio que me diste y por la claridad inesperada. Me ayudaste a escuchar esa parte de mí que no había escuchado en años. Espero que nos volvamos a encontrar, pero ahora creo que estoy exactamente donde necesito estar. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo fue con una sola frase. Entonces me considero afortunado de haber sido parte de tu redescubrimiento. La vida volvió a su ritmo habitual, pero yo ya no flotaba a la deriva. Estaba aquí y ahora, reconectada conscientemente conmigo misma. Pintaba más, reía más. Miraba a Andrés a los ojos cuando hablaba y escuchaba no por hábito, sino con intención. A veces los momentos inesperados no conducen al caos o al escándalo. A veces te devuelven a esas partes de ti que olvidaste cuidar. Y a veces eso es más fuerte que cualquier otra cosa. Siempre recordaré esa noche en la terraza, no como el comienzo de algo con alguien más, sino como el comienzo de algo tranquilo y profundo dentro de mí misma.